2. La crisis económica, la Segunda Guerra Mundial y la creación de instituciones para la paz. 2.1. La crisis económica de 1929. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Los tratados de paz suponen cambios territoriales, sanciones militares a los vencidos, indemnizaciones económicas, sobre todo a Alemania, que se ve humillada, derrotada pues, creación de la Sociedad de las Naciones, políticas, desaparición de grandes dinastías como la de los Romanov en Rusia, importantes cambios en el mapa europeo, económicas, inflación y endeudamiento generales. Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial, su potencial industrial se dispara mientras que el de sus competidores se estanca. Destrucción de infraestructuras, industrias, etc., en los países que fueron el escenario bélico, principalmente en Europa. Es necesaria una reconstrucción. Demográficas, gran número de bajas tanto militares como civiles, descenso de la natalidad en los años venideros. Sociales, tensiones sociales, por ejemplo la Revolución Rusa de 1917 o la Alemana de 1918, empobrecimiento de las grandes mayorías de la población mundial, avance de los extremismos y la variación del rol de la mujer. Así también el surgimiento de la URSS en 1922 y con ello inicia el conflicto entre dos sistemas socioeconómicos, políticos e ideológicos diferentes y opuestos, el capitalismo y el socialismo. Consecuencias de la guerra en Estados Unidos, el principal país beneficiado. Consecuencias económicas. Los Estados Unidos se convierten en la primera potencia económica mundial. El país no había sufrido pérdidas materiales directas por su situación geográfica separada del continente europeo. Los países europeos le debían mucho dinero. Tenía grandes reservas de oro. Los costos económicos de la guerra. Podemos observar los diferentes costos que tuvieron los principales países que se enfrentaron en la guerra. El déficit público entre 1913 a 1919 en miles de millones de moneda nacional, principalmente Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y Bélgica son los que más pérdidas tienen desde el punto de vista económico dinerario. Vemos cómo en los créditos de Estados Unidos durante la guerra, Estados Unidos hace préstamos millonarios a los demás países. El país que más endeudado queda con Estados Unidos es Francia, seguido de Gran Bretaña, posteriormente Italia y al último Bélgica, que suman miles de millones de dólares adeudados a Estados Unidos. La Gran Depresión y la economía mundial. No todo fue hermoso. Posteriormente al término de la guerra, algunos años hubo bonanza, hubo auge en la economía, pero eso trajo consigo una crisis muy profunda, que se le conoce en la historia como la Gran Depresión de 1929. La crisis de 1929. Los capitales buscan refugio en Estados Unidos. Los países europeos reciben préstamos a Estados Unidos para su reconstrucción, equilibrio aparente. No se acompaña con un aumento de salarios de los trabajadores, por lo que aumentan los stocks, es decir, las mercancías almacenadas, por falta de ventas. Había muchas mercancías, mucha producción, pero nadie podía comprar. Crack de Wall Street, de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Especulación, las pérdidas se compensan aumentando el valor de las empresas en la bolsa de valores. Para esto se piden préstamos que se usan para comprar acciones. Es desfase entre la bolsa y la economía. Muchas acciones, pero que no tenían un sustento real en dinero. Esto provoca una crisis de superproducción provocada por las ideas neoliberales, es decir, un exceso de producción de mercancías. Crisis de subconsumo. Eso lo provocado por las políticas socialdemócratas, es decir, no se tiene dinero para comprar esas mercancías en exceso. Se da el famoso jueves negro,
se ponen a la venta 13 millones de acciones y no hay quien las compre. No se pueden dar más créditos. El martes negro se hunde el valor de las acciones, se reducen al mínimo su costo de las grandes empresas, se arruinan y cierran las empresas. De Wall Street se contagia a todas las bolsas del país. Cuando los primeros bancos quiebran, al no poder cobrar sus créditos, nadie tiene para pagar créditos ni para comprar absolutamente nada, todo el mundo va a su banco a retirar sus ahorros, por lo que todos los bancos se quedan sin fondos y quiebran. La repatriación de capitales, retirada de las inversiones norteamericanas de Europa, hundimiento de sus economías, el Reino Unido y Francia resisten mejor por sus colonias, desastre en Alemania. Quiebra de bancos y ruina de inversiones, es un círculo vicioso en ese proceso, cierre de empresas, espectacular aumento del paro, es decir, de desempleados, miles de millones de desempleados en Estados Unidos, no hay empleo, por lo tanto no hay salarios, por lo tanto no hay quien compre, quien consuma. Se hunde aún más la demanda, los precios bajan, pero aunque bajan no hay quien compre. En Europa y Estados Unidos dejan de comprar en el exterior, ruina en sus colonias. En América Latina y en Asia, crisis mundial, la producción mundial cae 2/3 de su total. Eso se le conoce como la Gran Depresión, la economía sufre un retroceso. En Estados Unidos y Europa se crean comedores gratuitos para evitar el hambre de la población. Los factores de la crisis en la agricultura hasta 1921, alza de precios, desde 1921 hacia adelante, baja de precios, porque los bajan pero no hay quien compre, incremento de la producción, descenso continuado de los precios, disminución de la renta agraria, ya no hay ganancia porque no hay quien compre, se sigue produciendo pero no hay quien compre eso producido. En la industria, Estados Unidos desarrolló en los años 20, posterior a la guerra, un auge casi de 10 años de boom económico, hay un aumento constante de la producción, hay una especulación tremenda, es decir, todos la apuestan, invierten miles de millones de dólares y esto provoca una crisis de superproducción. Hay mucha producción, pero no hay quien compre esa producción. En el sistema monetario, desde 1918, consolidación del patrón dólar, tendencia inflacionista en Europa, desaparición del ahorro, ausencia de capital para financiar empresas y esto provoca la inestabilidad financiera internacional. Son los 1929. ¿Qué pasa posteriormente? 5 o 6 años de crisis. Estados Unidos está al punto del desastre, a punto de desplomarse como economía principal y entonces llega el periodo llamado del New Deal o también conocido como el nuevo periodo. La lucha contra la crisis en los Estados Unidos. En 1933, 4 años después de la crisis, Franklin Delano Roosevelt se convierte en presidente por el Partido Demócrata de Estados Unidos. Él aplica el famoso New Deal o el nuevo periodo, que es la política de intervención del Estado para reactivar la economía. El New Deal se basa en la idea de que el déficit presupuestario se equilibraría de los impuestos recaudados. Intervenciones económicas que se plantean en obras públicas, creación del NIRA, Tennessee Valley Authority, el plan de obras públicas para reconstruir y reactivar la economía, devaluación de la moneda, más exportaciones y menos importaciones, reforma del sistema bancario y de la bolsa, estimular la inversión, créditos estatales, plan agrícola para subir precios, eliminación de stocks, etc. Intervenciones sociales del New Deal, reducir el paro, es decir, el desempleo, disminución de la jornada laboral, fijación del salario mínimo y la creación de la seguridad social, el subsidio del desempleo, la jubilación, servicio médico, etc. para los trabajadores. Son las políticas principales del New Deal aplicadas por Roosevelt. Aquí el cartel de campaña de Roosevelt para la presidencia. México durante el periodo de entreguerras, durante este periodo de la crisis y del New Deal, el gobierno por revolucionarios
México acababa de salir de la Revolución Mexicana de 1917 a 1940, hubo varios presidentes, hasta terminar con Lázaro Cárdenas del Río, que implementó muchas políticas nacionalistas en beneficio del país.